no te lo mostramos todavía, ¿verdad? El periódico. No, se me olvidó traer. Milton es el que hace el único periódico que hay aquí en Guzmán, diario, porque hay varios que son semanarios, salen solamente el fin de semana. Entonces, pues para el medio, para platicar, ¿no? Pues podemos empezar con tu visita a la ciudad de Guzmán. ¿Cómo te has sentido en el aspecto, pues, de la relación de tu obra, de tu presencia con los asistentes al evento de ayer y la recepción que has tenido? Yo empezaría con Ciudad Guzmán. Yo me encuentro, ya había venido algunas veces, pero esa vez es especial, no sé si será la edad o qué, pero yo sí la relaciono mucho con una persona que fue muy importante para mí, que es mi abuela. Mi abuela era de Ciudad Guzmán y curiosamente me he sorprendido continuamente pensando en ella, en su padre, que también era de por acá, era cantor, dibujante, calígrafo, y bueno, es algo que no me había sucedido en otras ocasiones. ¿Cómo se apellidaba? Jiménez, Maclovia Jiménez, sí, una bruja blanca para mí. Fue una buena aliada. Y bueno, perdón la confesión personal, pero sí, esta vez ha sido importante. El encuentro con los muchachos ha sido súper agradable por ver el entusiasmo que me recuerda de alguna manera en lo que fue Guadalajara en los años 70, ¿no? Esa como inquietud, un poco hasta injustificado de interés por la literatura, cuando las señales de los tiempos pues, atemorizarían a cualquiera, ¿no? Sí. Yo veo un entusiasmo, una avidez que es muy, muy grata, ¿no? El poema de este chico ganador de Edgardo me pareció muy bien hecho, me gustó bastante. Yo esperaba algo más ingenuo, más rudimentario y no, es algo realmente con un buen colmillo literario, ¿no? Y vaya, lo sorprendente es, bueno, claro, con la ayuda de ustedes, pero que la iniciativa sea de ellos, es la autogestión, ¿verdad? Es también de llamar la atención que de pronto en Guadalajara ya no hay eso, o escasamente, ya es privado, no es por una agrupación de estudiantes, sino es un grupo de estudiantes que hace su proyecto fuera de la comunidad universitaria, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? Yo he visto, he estado observando el movimiento literario en Ciudad Guzmán en los últimos 20 años y pues procuro ser receptivo de cómo se relacionan las diferentes generaciones con los escritores del Estado, sobre todo los escritores que están vivos. Yo no había visto en 20 años que alguna generación en este caso de jóvenes escritores, tuvieran un clic, un vínculo tan claro con escritores de tu, digamos, tu tendencia, esta tendencia más o menos, no más o menos, abiertamente heterodoxa, coloquial en algún sentido, pero solo en algún sentido, transgresor. En Guadalajara lo había visto durante varias generaciones y me parecía muy natural esa filiación de nuevas generaciones hacia tu obra. En Guzmán no lo había visto más que ahora. ¿Se te ocurre alguna explicación, alguna razón de por qué sucede esto con las generaciones? Pues son muchachos de 20 y tantos años, ¿no? Que podrían ver como algo remoto, por ejemplo, tu primer libro, ¿no? Me voy a atrever a especular, porque si la pregunta puede ser bastante más compleja, pero yo diría que algo tiene que ver el tamaño de la ciudad
que para mí es definitivo es la fundación de la carrera de letras en el lugar, que sin duda orientó y calentó el ambiente literario, que seguramente estaba disperso y condenado a buscar cualquier intento en este sentido en la big city, ¿verdad? En ir a Guadalajara. Entonces yo pienso que eso son dos cosas que se me ocurren. Ahora, en cuanto al interés por poéticas que uno esperaría que en el interior del estado, en ciudades más pequeñas, se tenga una noción de la poesía pues bastante más hacia el modernismo, bastante más a las formas clásicas en todo caso, identificar la expresión poética por ahí, veo que no, que hay una información, que hay una conciencia de los tiempos que corren, una lectura de la historia de la literatura que es fundamental para que el muchacho empiece a escribir y tener opciones poéticas propias, ¿verdad? A través de conocer un árbol. Yo te decía que también me sorprendía mucho que hubieran invitado a Ortuño, cuya poética pues es vanguardista, ¿no? No es una poética fácil de digerir. Que llame la atención esto. Invita ya a una pluralidad. Si estás tú prestando atención a este tipo de expresión, quiere decir que no naciste ayer. Sí. Bien, pues pasando ahora a tu obra. El año pasado se cumplió 40 años de la publicación del Pobrecito Señor X, que en su momento fue pues un suceso, ¿no? Sabemos que la crítica en poesía se detuvo en tu libro y había mucha expectativa. ¿Cómo tú vives ahora, 40 años después, la experiencia del Pobrecito Señor X? Sí, como autor, pero a la distancia. ¿Cómo te ves a ti o ves a tu libro 40 años después? ¿Cómo lo evalúas? El Señor X fue una relación que al principio me sorprendió, tuvo su rato de sensaciones encontradas, de pronto agradables, puesto que eran más los comentarios a favor que en contra, pero igual yo pues, tenía 22 años, viví en Guadalajara y tampoco creas que estaba yo muy preparado tampoco para la visibilidad que de repente tuvo el libro, ¿no? Eso obró de alguna manera a mi favor, pero luego se convirtió como un poco en una relación amor-odio, porque yo siempre tenía que estar dando la cara por el Señor X. Yo seguían pasando los años, yo me hacía viejo y él seguía joven, y así fue, así siguió pasando. Yo siempre tenía que dar la cara por el Señor X. Todavía. Y todavía. Cuando eres completamente otro, ves el libro con cierta extrañeza, le agradezco muchas de las cosas que él activó, entre otras, pues que me dedicara a la poesía con toda la convicción. Pero también era como una pequeña ancla, porque cualquier intención de seguir yo mi proceso estético siempre era como anulado, ¿no? Siempre estaba debajo de las expectativas del Señor X.
porque además es muy difícil que un libro de poesía tenga la atención que tuvo el señor X por las características del libro, por el momento en que estaba sucediendo. Ahora es muy difícil que un libro de poemas tenga esa atención, ¿no? Porque como ya hay todas las poéticas más o menos exploradas, va a ser dificilísimo que un libro escrito por un joven, a eso, sobre todo me refiero a eso, tenga esa tensión. Pero entonces sí es una relación como de amor-odio con este libro, ¿no? Y también cierta impaciencia de parte del señor X hacia mí y de mí hacia el señor X, ¿no? Porque nos pedimos cosas diferentes. Y el hecho es, como te digo, que de alguna manera el señor X de alguna manera sigue siendo joven, ¿no? Porque conecta todavía con los jóvenes, pero yo ya no soy joven, yo ya tengo otros intereses también literarios, otra estética, y es esta cuestión paradójica, ¿no? Alguna vez platicando con alguien, hablaba de que le gustaba hacer la analogía de que tu libro inicial, tu libro Pobrecito Señor X, a él le gustaba verlo como un fenómeno de rock, como ese rockstar joven que graba una primera producción y se va a la cima, y bueno, y no lo abandona nunca esa primera etapa. Pensemos en Bob Dylan, que sigue siendo Bob Dylan, pero siempre la gente voltea al inicial, ¿no? Al primer Bob Dylan, a los Rolling Stones de I Can't Get No Satisfaction, etc. Y esta persona me decía que te veía probablemente como esa figura, salvo que lo raro era que en poesía, no en música popular, pues. Es probable que tú hayas vivido esa sensación del choque que vive un rockstar en esa edad tan temprana. Desde luego, en su medida, dentro de la poesía, ¿no? Sí, dentro de la... No masificado. Dentro de lo que cabe, podría serlo. Aquí la variación sería que yo no me retiré. ¿No? Yo he seguido trabajando y pienso yo que con la misma seriedad que lo hice anteriormente. Ahora, es muy difícil que tu reflexión acerca de tu propio trabajo pase por una crítica, una recepción de un entorno, de un medio literario en donde realmente no existe. Existe muy poca crítica y una crítica ya como condicionada. Yo siento que hay una pereza crítica tremenda, que hay tal cantidad de poetas, digamos, y de libros de poemas tan vasta, que es imposible que aunque quisieran los críticos pudieran cubrir ese terreno. Sí. Pero ni siquiera les interesa, y lo poco que hay de crítica de la poesía se van como un doctor perezoso va al libro de la farmacopea y dice tales síntomas, tal diagnóstico, tal medicamento. Entonces responden a clasificaciones, y supongo que cuando lleguen a la C de Castillo, dice el señor X, Paloma, Tarche, lo demás. Y ya no investiguemos, o sea, sí. Ya está el mapa, ya no perdamos el tiempo. A mí me parece completamente innecesario pensar en eso. Yo hace mucho que dejé de pensar en una relación con la crítica, porque es completamente inútil
no existe. Entonces tú con quien tienes que plantear una relación es con lectores vivos, de carne y hueso, con reacciones. Por eso me gustó tanto el performance, por eso me gusta tanto también la interacción en internet, las redes sociales. Es decir, formas de hacer llegar lo que tú haces a lectores reales y concretos que están dirigidos por sus propios intereses y no por lo que dijo Christopher, por lo que dijo Heriberto, por lo que dijo, ¿no? Finalmente 2, 3 papitas. A lo que quiero concluir es que no hay crítica y un escritor, un poeta sobre todo, no puede prestar la mínima atención a eso, porque no existe. Te la vas a pasar pidiendo que ojalá que existiera y a ver si me voltean a ver. Claro que no, eso no debe formar parte de la vida de un poeta, porque solamente vas a encontrar una puerta cerrada. Sí, hablas de una relación real con el lector, con el receptor. Otra relación real es la de tus antecedentes o la de tus, digamos, los ámbitos de los cuales te nutres para escribir tu poesía, ¿no? Lo más fácil es pensar, vienes de la tradición poética mexicana, hispanoamericana, pero es obvio que en tu poesía hay algo más allá de la poesía. Hay una relación con la cultura del rock, con la cultura de masas. ¿Cuáles son esos ámbitos y por qué te interesaron? Yo creo que el contexto está en todo ese hervidero heterodoxo precisamente que está en los años 70, ¿no? que es un crisol de posibilidades en las que te podías tú asir, y todas ellas invitaban a romper la norma, invitaban a darle una vuelta de tuerca a las soluciones, ¿no? Y creo que eso influyó mucho. El rock, por supuesto, que tenía mucho que ver, pero en los 70s hay un regreso a lo que sucedió en los principios del siglo XX con las vanguardias históricas, ¿no? De hecho, el rock de alguna manera es una forma de vanguardia histórica que tiene mucho contacto con todo aquello, ¿no? Pero igual se retoma con mucho entusiasmo todo lo que es la poesía de los poetas malditos, ¿no? Importa mucho. Hay una recuperación también, la primera, yo creo, del movimiento beat. Hay muchas cosas que estaban en el ambiente y que uno las tomaba por ahí, ¿no? Hasta los intentos de Serrat con Miguel Hernández y Antonio Machado, que no son cosa menor. Yo pienso que también fueron importantes, ¿no? Tú llegas en algún momento a escribir un poema a partir de una experiencia con los coras. ¿Sí? Sí. Eso también, a mí se me ocurría hace rato, por eso pensé en voz alta, Castaneda. ¿Llegó quizás por ese camino o era otro el interés que te llevó a experimentar una cultura pues tradicional, una etnia tradicional mexicana? Pues mira, yo Castaneda había leído los 2 primeros libros y no niego que me gustaron, pero como novelas, ¿no? Jamás le compré la historia como mucha gente lo hace. Creían que eran reportajes, creían que era verdad, ¿no? No iba por ahí el asunto. Yo más bien pensaba como en Artaud con los Tarahumaras. Pero más que nada, pues la oportunidad de recuperar el traje de salvaje, ¿no? El traje de hombre descalzo, de hombre con poca ropa,
con poca civilización encima, lo permitía la fiesta, ¿no? La fiesta era un simulacro, era una metáfora de tiempos ancestrales, porque al mismo tiempo que se reproduce la pasión de Cristo, también se ve que ellos están rememorando su historia de persecuciones, de padecer hambre, de padecer sed, de tener una ética guerrera de obediencia, ¿verdad? Porque todo eso pasa ahí. Te lo digo, yo francamente son cosas que intuyo, porque como todo era en Cora, tú no te enteras, cada quien sale ahí pensando lo que quiere finalmente, y más si eres un huésped, ¿no? Pero sí, fue más o menos por ahí. Finalmente, sí hay referencias literarias, pero de entrada creo que lo que llamaba más era la cuestión de experiencia directa con esta forma de vida. Y yo tampoco estás tan equivocado que el peyote tenía algo que ver, ¿no? Porque yo sí llevaba mis propios peyotes esa ocasión, pero todo es muy discreto. Por ejemplo, no es como los luchadores que hacen una fiesta en torno. Los coras no te dejan, por ejemplo, llevar nada, ni un gajo de naranja, ni nada. Y yo traía mi fajo, un paliacate, ahí tenía mis gajos, porque me habían dicho que no había problema. Pero yo no sabía, y de repente me dieron a agarrar y llega un cabo y me dice, ¿qué te traes aquí? Está bien. Sí, nomás así me lo regresó y nada, nada. No es que te den peyote ellos, ¿no? Según sé, en la casa fuerte ellos sí hacen su ceremonia, pero petit comité, ¿no? Y ya hay los demás, los que tengan, bueno, pero ellos no lo integran como parte de su responsabilidad para hacer la fiesta, ¿no? Y cada quien se provee como quiere. Sí, entonces había un ánimo en el que sí está muy presente todas las sensaciones de este cacto maravilloso, ¿sí? Bien, dando un giro, siempre que pienso en tu obra, en tu presencia incluso, llega a mi mente una frase que es constante, indeleble: la máquina del instante de formulación poética. Ajá. Tuve esa experiencia contigo de que habláramos sobre no sé qué es un experimento, es una búsqueda, es un manifiesto, no sé qué es. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? De entrada yo creo que es una poética personal, ¿no? De entrada pienso que es eso, pero al mismo tiempo, como bien sabes, es un juego, pero también es una broma literaria, y también es como la constancia de una nostalgia permanente por el instante poético. Creo que es eso. También es una herramienta didáctica, un disparador de la creatividad. ¿Un juego de mesa? Es un juego de mesa, claro, y es un juego también interactivo, ¿no? Interactivo. Sí. Sí, creo que sí hay una continuidad en la poética que tiene la X de la máquina con mi proceder en todo lo que he escrito. Es como una concepción de la escritura de un poema un poco, vamos a ponerle comillas, objetivado con fuentes, con una descripción de una poética de tipo fenomenológico,
pero que en resumidas cuentas viene a implicar una poética personal. Entonces, este trabajo de la máquina del instante de formulación poética forma parte de tu propio proceso creativo. Sí. ¿Sí? No hay que separarlo. No, yo pienso que no. No soy un tipo de ese corte, porque yo mi trabajo que desarrollo en la universidad lo he vinculado de alguna manera con la creación poética, ¿no? Con el discurso poético, ¿no? No, si yo ya terminé, si quieres tú decir algo porque los muchachos ya están en espera. Hablaba hace un momento sobre la variación ahora de la crítica, pero con el uso de las redes sociales, un mayor acercamiento con los lectores. ¿Cómo ha variado eso en su trayectoria, ese contacto a través de las redes ahora, como antes, que no lo había? Pues digamos, antes de que existieran las redes, publicabas un poema, un libro y si alguien no te hacía una reseña, y que las reseñas no son críticas, es que son tal editorial, tal, y se presenta hoy a las 8 de la noche. Nadie se enteraba. No tiene nada que ver con eso. Entonces, en las redes sociales, directamente el lector te teclea y te dice tal o cual. Es decir, es algo que antes no era posible hacer más que verbalmente con alguien que te encontrabas en una fiesta, en una presentación de libros, etc. En cambio aquí no es necesario eso. Hay ahí en esa pantalla lectores, no necesitas publicar en letras libres, están ahí, están los medios para que el lector de poesía acceda. Creo que uno de los grandes beneficiados de las redes sociales, que todavía no se explota como debería, es el lector de poesía. Porque el lector de poesía puede encontrar, no sé si conozcan la página esta de Poesía Mexa. Claro. Sensacional. Es sensacional y de ahí salen comentarios, cosas que en el otro tipo de publicación no existe esta interrelación, ¿verdad? ¿No? Y que además el poema es más compatible con la lectura en este formato que por ejemplo una novela. Claro. Una novela de pantalla. La novela es otra cosa, ¿verdad? Pero la poesía sí sale muy beneficiada, yo creo, con esto. Sobre todo los poetas jóvenes que empiezan, que no tienen que picar piedra cargándole el portafolio al secretario de redacción de tal revista. Es decir, el muchacho si es listo, pum, empieza a publicar, empieza a hacer amigos, y ya tienen una comunidad de pronto. Chequen la comunidad que tienen entre Ismael Velázquez, entre Ángel Ortuño, José Eugenio, Luis Eduardo García, etcétera, etcétera. Es una red de gente muy interesante y te metes ahí y está como una revista sabrosísima porque cada quien postea sus cosas. Entonces no te enteras solamente de su poema tal, sino de sus poéticas, porque publican a determinado pintor, porque publican determinado artículo. Esto ha sido muy provechoso para la poesía. Creo que volvió a agarrar un segundo aire cuando realmente agonizaba, porque ya no había crítica, porque las editoriales se retiraron, ya no publicaban, estaban destinadas a la pura autoedición, y de repente, señores, encontramos un nicho. Quédense con Conaculta, sus becas y su sistema de promoción. La literatura también existe al margen y está viva aquí, y a ver si sus críticos tienen tiempo para ver lo que está sucediendo, porque claro que no lo tienen y no saben ni les interesa. Ya, por último, ¿cómo construye uno de sus poemas? ¿Qué consejo les daría a los jóvenes para la construcción de un poema? Yo respecto a esto yo diría, escuchen,
hay que escuchar entre